Hola amigos y amigas del canal. Hoy os traigo un programa con un invitado al que tenía muchísimas ganas de traer a este canal. Para las personas que nos veis por primera vez, este es un canal de música, pero en esta sección de tertulias y entrevistas suelo traer a invitados que tratan temas que o no tienen nada que ver con la música o están ligeramente relacionados, pero siempre encontramos un nexo en común. El invitado de hoy es Álvaro Martín, al que tuve el placer de conocer en un especial de Espacio en Blanco. Tenemos a nuestro querido Miguel Blanco como nexo en común y por fin hoy iniciamos esta colaboración juntos. Así que con motivo de la segunda edición de su libro Enigmas y Misterios de Madrid, este programa especial va a tratar sobre esta mágica ciudad a la que vienen millones y millones de turistas cada año, la capital de España, el centro del país, pero que tiene una parte profunda, misteriosa, esotérica, mágica, que os va a impresionar. Así que para eso traemos a este especialista en estos misterios de Madrid, Álvaro Martín, que es licenciado en Comunicación Audiovisual, especializado en periodismo radiofónico y además una persona curiosa por naturaleza, alguien con una mente muy abierta pero con los pies en la tierra. Tiene una grandísima trayectoria, ha pasado por programas en Radio Nacional, en la cadena COPE, en la SER, en Onda Madrid, en 4, en Telemadrid y ha trabajado también en revistas como Año Cero o Más Allá, que además en Más Allá publiqué yo un artículo hace un montón de años, o sea que otra cosa que nos une. Además, desde 2017 copresenta el podcast Ecos de lo Remoto en iVoox, por donde han pasado la mayoría de personalidades del mundo del misterio. Además, es autor de varios libros, Enigmas y Misterios de Madrid, que como os digo ya está por su segunda edición y es interesantísimo y os lo recomiendo, Más oscuro que la noche y El Palacio Maldito. Y ya no me voy a entretener más con esta presentación, vamos a darle la bienvenida al invitado. Álvaro, bienvenido a estas tertulias, es un placer tenerte aquí con nosotros y sé que esta charla, este programa les va a encantar a nuestros seguidores. Muchas gracias y bienvenido. Hola Jezabel, pues es un placer estar aquí y es verdad, son muchos años, yo te he seguido la pista, te he escuchado muchas veces y ha sido muchas veces banda sonora bueno, de mi proceso de escritura, por ejemplo, con tus publicaciones en solitario o con Kinia, o sea que has estado ahí presente. Me alegro muchísimo. Además, como comentaba en tu introducción, nos conocimos en ese especial 30 aniversario de Espacio en Blanco, en ese programa en directo, ¿verdad? Con Miguel Blanco y Sí, casualmente tú ahora empiezas a colaborar en su programa. O sea, sí, fíjate, sí. es como un cierre de ciclo total. Sí, es interesantísimo. Es posible que algún día nos veamos por allí y es genial porque yo siempre he seguido mucho Espacio en Blanco y como oyente, como todo el mundo. Y después, pues oye, tener esa oportunidad de estar un poquito más cerca, digamos, de Miguel y de poder colaborar pues, con algunos temas y todo eso, pues a mí me hace mucha ilusión y es otra cosa que me apunto, ¿no? Digamos, en mi pequeño currículum, que espero que con el tiempo todavía sea mucho más grande. Y vaya que sí, y espero seguir acompañándote de forma musical todo ese tiempo, que para mí es un honor que la gente me diga eso que les inspira mi música o que les ayuda Mm, a inspirarse, a crear, a investigar, a trabajar. Así que fenomenal. Y pues sí. ya de introducción vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy. A ver, vamos a empezar. Madrid no solo Ujú. es la capital de España, sino que además está llena de misterios, de leyendas y de fenómenos sobrenaturales. Tú has investigado muchísimo sobre el tema. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué tiene de Madrid, qué tiene Madrid que es tan misterioso? Y pues, Ujú. empecemos por los orígenes de Madrid, que algo nos tienes que contar sobre la relación del origen de Madrid y su relación con la Virgen de la Almudena. Un primer Pues caso para empezar. sí, pues fíjate que Madrid es una ciudad que tiene un problema. Y es que para convertirse en la capital de España, pues ha tenido que sacrificar algo, que es parte de su pasado. Madrid se ha ido construyendo unas cosas encima de las otras. Y la historia se ha ido borrando sistemáticamente, excepto algunos ejemplos que hay que valorar. Hay iglesias muy antiguas en Madrid, por ejemplo, o la muralla, que está justo detrás de la Catedral de la Almudena, y es una muralla del siglo IX, lo cual para Madrid es como decir de hace 500.000 años, porque Madrid, como digo, tiene una historia compleja y una vez se convierte en capital, pues eso, se borran muchas cosas para que la ciudad pueda crecer y se asientan. Además, Madrid tuvo, es algo que la gente le sorprende, pues Madrid tuvo las tres culturas, tuvo su barrio judío,
que es lo que hoy llamaríamos lavapiés. No verás ningún resto de sinagoga, pero las tuvo. Tuvo su barrio musulmán, su morería, que es lo que hoy llamaríamos el barrio de la Latina. No verás prácticamente nada, por no decir nada, excepto algunos restos arqueológicos subterráneos que tengan que ver con ese Madrid musulmán, y el trocito de muralla, porque la muralla es musulmana. A ver, Madrid es una ciudad que su origen como ciudad, aunque ya había un asentamiento ahí, pero su origen, quien bautiza a Madrid primero con el nombre de Mairit son los musulmanes. Es una ciudad que se construye bajo el dominio de Al-Ándalus, y esa pequeña medina con una fortaleza, con una especie de castillo, pues es esa ciudad original de Mairit, esa ciudad musulmana. Como digo, nos queda un trocito, por suerte, de esa muralla para que se pueda tocar la historia de alguna forma, ¿no? Y cuando Madrid ya se convierte en ciudad cristiana, pues empiezan a, digamos, los reyes que pasan por aquí necesitan crear una historia legendaria para que Madrid tenga más empaque. Y esa historia la encuentran en la leyenda de la Almudena, que es una virgen que aparece en el año 1085 dentro de la muralla, pero no de cualquier muralla, porque después los cristianos construyeron sus murallas. No, aparece en la muralla musulmana. O sea, un símbolo sagrado cristiano rompe la muralla de una forma casi milagrosa, un 9 de noviembre, pero del año 1085, rompe la muralla, unos haces de luz salen de dentro de la muralla, muy misterioso todo, y bueno, pues después de que el polvillo que había en el ambiente se disipe, aparece ahí una estatua de una virgen que los madrileños ya conocían, pues porque era una virgen muy milagrosa, porque decían que había hecho muchos favores y demás, pero que alguien la había ocultado cuando llegaron los musulmanes. Entonces, cuando llegan los cristianos, 300 años después prácticamente, nadie sabe dónde está, aparece ella sola. Y bueno, pues como esa zona se llamaba la Almudaina, pues se llama así, la Virgen de la Almudena. Es un milagro que la aparición de esta Virgen, pues que digamos, da a Madrid un poco más de empaque como una ciudad que prometía ser importante, aunque en el año 1085 seguía siendo un pueblecito. Pero con el tiempo esto va a cambiar, va a crecer más todavía, y ya con Felipe II se va a convertir en la capital. Yo le llamo el milagro cero o el milagro inicial, la aparición de esta talla de una virgen, por cierto, con 2 velas encendidas que llevaban luciendo dentro de la muralla esos 300 años. Le llamo el milagro cero porque es un milagro que hacía mucha falta en una época que es la Reconquista, donde las batallas eran batallas de religión, y por tanto esas batallas se ganaban luchando, pero también se ganaban en el terreno mágico, con ese tipo de milagros, de favores, con esa, entre comillas, propaganda que era necesaria para que los soldados cristianos pues cobraran más ánimo y tiraran para adelante en la guerra. Por tanto, es una época muy distinta y hay que poner los ojos en ese momento. Hoy en día, si pasas por delante de ese lugar, que actualmente se llama la Cuesta de la Vega, pues te vas a encontrar la parte de atrás de la Catedral de la Almudena, un trozo de muralla y una representación, una copia de la Virgen de la Almudena que se ve desde la calle. Siempre tiene ofrendas de flores, y en ese cartel aparece que en ese punto concreto donde está esa réplica es donde apareció en la muralla antigua musulmana la Virgen de la Almudena por obra de milagro. Así que eso está en los orígenes de Madrid como ciudad cristiana, digamos. Y es muy importante, con el tiempo se ha seguido preservando esa tradición, y hoy en día, pues el 9 de noviembre se montan unas ofrendas florales en una especie de castillo que se hace con flores, digamos, y se pone otra réplica de la Almudena para celebrar esta festividad. De hecho, si vemos la parte de atrás de la Catedral de la Almudena, donde reposa hoy una copia de la talla original, porque la talla original se perdió, si vemos la parte de atrás de la Catedral de la Almudena, vamos a ver que tiene forma de castillo. Nos está indicando lo que había antiguamente ahí. Ese castillo musulmán que los cristianos tuvieron que asaltar y que fue muy complicado porque era una muralla muy bien construida. Qué interesante.
Pues sigamos. Una de las festividades favoritas de los madrileños y de los no madrileños que también viven o visitan la capital es la famosa fiesta de San Isidro, San Isidro Labrador, a la que la gente va a celebrar a una pradera, pero también tiene su componente misterioso. ¿Pudo ser un templario este personaje? Cuéntanos al respecto. Bueno, a ver, en Madrid el 15 de mayo es un día de fiesta donde todo el mundo acude a la pradera y hay unas tradiciones, hay unas cosas que se hacen, hay una verbena. Nos olvidamos muchas veces de que es una festividad religiosa, pero bueno, aquí pues eso, corre el vino y la sangría, que no veas tú, la limonada, que no es un zumo de limón, sino que es una especie de sangría también, pues también corre que no veas. Pero hay una parte sagrada y hay una parte festiva, pero sacra, ¿no? Digamos, de este labrador. Podemos decir de San Isidro, ahora veremos si era templario o no, pero seguro que era un labrador. Bueno, seguro. Era un hombre que trabajó con sus manos y muy duramente. Y esto lo sabemos hoy en día porque tenemos la momia de San Isidro que se ha analizado. La momia se ha analizado ya por médicos hace muy poquito, hace un par de años, y se puede decir por las deformaciones que tiene en la mano y demás, que pudo ser labrador, como dice las leyendas, como dice todo es leyenda sobre San Isidro, excepto que tenemos un cuerpo, una momia, identificada con San Isidro, que tiene también sus misterios y demás, pero bueno, es leyenda también que fuera un templario, ¿no? Pero en el libro yo propongo esto. Bueno, esto no lo digo yo también, lo dicen varios autores y entre ellos también lo propone pues el mítico Jesús Callejo, Ah, sí. pero claro, y también buen amigo tuyo. Hombre, ¿por qué se dice que este hombre fuera templario? Bueno, pues uno, o sea, son indicios. No que él fuera templario, sino que es un santo vinculado con la Orden del Temple, que no es lo mismo. Primero que la Orden del Temple, los caballeros templarios y San Isidro existieron en la misma época, o sea que por lo menos coincidieron en el tiempo. Bueno, pero eso no nos dice nada. Dos, que cuando muere San Isidro, la Orden del Temple continúa, no mucho más porque sabemos qué pasó con el Temple, que fueron condenados a una persecución por parte de la Inquisición y acabaron muy mal. Pero cuando muere San Isidro se libra una batalla que es la de las Navas de Tolosa, en Despeñaperros, en la cual dicen las crónicas de Alfonso VIII, de este rey que cuando estaban a punto de cruzar el paso de Despeñaperros, un hombre de campo, muy extraño, porque apareció de repente, les avisó que no pasaran por donde tenían pensado, sino que fueran por otro camino distinto y así esquivaran una emboscada que le estaban tendiendo los musulmanes, los almohades. Entonces, gracias a librarse de esa emboscada, ganaron la batalla y las Navas de Tolosa es una de las batallas más importantes de la Reconquista. Bueno, pues ese hombre de campo, ese señor misterioso que apareció y desapareció solo para dar ese mensaje, lo identifican después cuando acuden a Madrid, a la iglesia de San Andrés, que es donde estaba enterrado San Isidro. Cuando acude el rey, le enseñan la tumba de este señor que ya tenía fama de santo en vida y dice, fíjate si se conservaba bien, San Isidro había muerto pues casi, bueno, no, más de 50 años antes de que se librara esa batalla. O sea, llevaba 50 años muerto. Es decir, podría estar el cuerpo descompuesto. Pues no, se lo encuentran perfectamente, lo cual es también un milagro. Y dicen que este señor es el que apareció en la batalla para decirnos por dónde hay que pasar. Bueno, pues en esa batalla había soldados templarios que fueron también testigos de este milagro. Y luego tenemos el nombre. Piensan que Isidro es una deformación de una palabra que sería Isis-doron, que en griego representaría Isis-doron, sería algo así como regalo de Isis, como don de Isis. Y sabemos que los templarios tenían cierto interés, no sé si real o eso es lo que le adjudicó la Iglesia para condenarlos, cierto interés por la diosa Isis. Templarios, Isis, Isidro, Isidoron, vendría como de esa raíz. Y después, por último, todo lo que sabemos sobre San Isidro es por un códice del siglo XIII que se llama el Códice de Juan Diácono. Nadie sabe muy bien quién es este Juan Diácono y algunos han propuesto
que el que manda a escribir, o el que escribe, el que recopila todas las leyendas populares de San Isidro, y por eso sabemos de él, o sea, lo más antiguo de todo, este códice del siglo XIII, podría haber sido un templario. Bueno, son especulaciones, simplemente, pero nos vendrían a contar que, de alguna forma, pues su vinculación podría existir con la Orden del Temple, amén de, por ejemplo, que él era muy devoto de la Virgen de la Almudena, San Isidro, y resulta que, y también de la Virgen de Atocha, que son dos vírgenes de color oscuro, sobre todo la de Atocha. La de la Almudena le llamaban la morena, pero la de Atocha es que se puede ver hoy en día. Es que la estatua de la Almudena actual es más blanquita, digamos, pero no sabemos cómo era la antigua, se sospecha que era más oscura. Y esas vírgenes negras también tienen mucha vinculación con la Orden del Temple. Los templarios les gustaba mucho lo que representaban esas vírgenes, como por ejemplo la de Montserrat, la moreneta. Y sabemos que los templarios eran también muy devotos. Es un santo muy, muy misterioso, vinculado con las aguas. También dicen que era zahorí, San Isidro. Era capaz de encontrar pozos, fuentes de agua. Simplemente dando un golpe sobre la tierra brotaba un pozo. Y quizás es una exageración, pero quizá fuera que esta persona que tenemos enterrada y que tenemos su cuerpo, o sea que por lo menos tenemos algo físico a lo que agarrarnos. Este señor podría haber sido un zahorí, uno de aquellos que van con varas y que, bueno, pueden ser capaces de detectar pues esas masas de agua. Eso no es ninguna cosa, vamos a decir, un poco mágica sí es, pero esotérica, ocultista no. Es un saber ancestral que se ha utilizado y que quien sabe usarlo funciona, eso de la radiestesia, ¿no? Pues quizá también hay que sumar otro misterio, es que San Isidro fuera una persona con un don muy especial, por ejemplo, para localizar el agua. Qué interesante. Esa parte es como muy pagano también, eso de estar conectado. Totalmente. Tremendo. Eso ya podíamos entrar en que San Isidro también tiene muchas historias de paganismo y las hay en todo el santoral, en realidad. Y es así. Y eso es parte de la historia también del cristianismo, que fue tomando elementos del paganismo y los fue incorporando. Esto es así. Qué interesante, Álvaro, la verdad. Bueno, vamos a seguir. Ahora nos vamos a adentrar un poco en las leyendas. Cada calle de Madrid tiene misterios y leyendas y nos vamos a centrar en una que mencionas en tu libro. Hay muchas más, para lo cual os animo a leer el libro, pero cuéntanos sobre la calle Sacramento y las leyendas que esconde. Así, si visitáis Madrid, ya sabéis a dónde tenéis que ir. Pues fíjate qué curioso. Ahí en la calle Sacramento y su continuación, porque no solamente la calle Sacramento, pero bueno, es como un epicentro, pero las calles que están alrededor también tienen historias. Algunos cronistas no se ponen de acuerdo si lo que cuentan apareció en esa calle o en otra, pero hay una leyenda que seguro, yo le llamo la calle de las leyendas en el libro, en Enigmas y Misterios de Madrid, porque es que allí mínimo se documentan entre esa calle y las que van y las que desembocan en ella, las que están alrededor, pues 3, 4 leyendas tranquilamente, ¿no? Y hay una muy curiosa, la pena es que sabemos dónde estaba ubicada, pero ya no existe. Pero antiguamente en la calle de Sacramento hubo una casa que le llamaban la Casa de la Cruz de Palo. Y fue una casita que no estuvo en pie hasta, hay fotos de ella. De hecho, en el libro pongo una foto. Hasta los años 60, 70 estuvo en pie la Casa de la Cruz de Palo. Y resulta que en este sitio, pues decían que vivió una familia de musulmanes. Bueno, esta familia de musulmanes tenía pues el padre, la madre y una hija joven y muy guapa. Esta es la típica historia de la Reconquista. Esta joven musulmana se enamora de un soldado cristiano. Se veían ahí a escondidas, el padre no aprobaba esta historia, pero bueno, se veían a escondidas, hasta que un día vamos a decir, el enamorado, el soldado cristiano, pues no aparece. Siempre se veían en el mismo callejón, no aparece. Bueno, al día siguiente tampoco aparece. Vaya por Dios. Le habrán mandado a la guerra, se habrá juntado con otra porque nuestra historia de amor era imposible. Bueno, ella empieza ahí a cavilar qué ha pasado, no aparece, ya no aparece nunca más. Bueno, pues ya se rinde ante la idea de que ha perdido a su querido soldado cristiano, hasta que, registrando la casa, accede a un sitio que le estaba prohibido,
a un sitio bueno, en su casa, pues su marido, que por cierto, este culebrón cuenta otra historia, que ella estaba ya casada o al Madre menos mía. emparejada con otro, un matrimonio de conveniencia. Ella era muy joven y él era muy mayor. Era, pues eso, no tenía ningún tipo de amor por su marido y su marido no le dejaba entrar en una estancia, que era una especie de almacén. Pues un día ella se cuela, ya había fallecido el marido, claro, era muy mayor. Ella se cuela en ese almacén, abre con la llave y se encuentra un cuerpo humano partido en trocitos. Ostras. Un brazo, una pierna, el torso, y cuando encuentra la cara, cuando encuentra la cabeza, aunque ya muy desmejorada, pues se da cuenta de que no era otro que su amor platónico casi, ese cristiano del que estaba enamorado, pero su historia era imposible. Entonces ella, al descubrir que ese cristiano, ese soldado, había sido secuestrado, torturado y después descuartizado por su marido, que era terrible, que la maltrataba y que, bueno, todo fatal, pues decide hacer una cosa. Se pasa el resto de su vida de luto, se convierte al cristianismo y manda a poner en el tejado de su casa una cruz como homenaje al amor de su vida, que había sido ese soldado cristiano con cuya presencia pues no pudo contar en vida, pero sí en muerte, porque dicen que cuando ya muere ella, entre rezos, digamos, el fantasma de él y el fantasma de ella se aparecen por esta calle del Sacramento, donde coincidía con donde estaba esa antigua casa de la Cruz de Palos. Es una historia del siglo XVI que se cuenta en Madrid y que los que continuaron con esa casa, sabedores de que era una casa con leyenda, qué pena que la tiraran, pues continuaron poniendo, nada, una cruz que eran dos maderos, no era especialmente bonita, pero bueno, esa cruz marcaba donde estaba la casa de la leyenda. Qué triste que siempre culturas y religiones y siempre hay división entre las personas y al final la clave es que el amor lo cura todo y lo Sí, sí, sana todo y lo une todo. O sea, anda que no hay leyendas de estas de amores imposibles. totalmente. Desde Romeo y Julieta como obra de teatro, la leyenda del Pozo Amargo en Toledo, bueno, y en todas las Los culturas. amantes de Teruel. Por ejemplo, qué pena, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, y hay muchas historias en la Reconquista, Jezabel, de eso, de amores imposibles. De hecho, hay mucha en España, vayas donde vayas, norte, sur, este, oeste, te vas a encontrar con la Cueva de la Mora, que hay sí, es muchas cuevas de la Mora, la Peña de la Mora, la Cueva de la Mora, y siempre la historia es parecida. La historia de una muchacha que tenía una historia de amor imposible con un cristiano y que su padre la castigó a ser encerrada en esa cueva porque no quería que estuviera con el cristiano y ella no quería estar con nadie más, por tanto le decía, pues estarás toda tu vida sola ahí. Y ella esperaba siempre a que ese cristiano acudiera a rescatarla, cual caballero andante, que tampoco acudió y que su fantasma se ha quedado atrapado en esa cueva esperando que vengan a rescatarla, ¿no? Bueno, pues este tipo de historias las tenemos en toda España y son muy interesantes. Y ahora sigamos con otra historia, con otra leyenda, que además esta yo no la conozco, así que para mí va a ser como un descubrimiento también a la vez que la gente que nos escuche. La historia de Jesús el rico y Jesús el pobre. Bueno, Cuenta. esto es interesantísimo porque tenemos en Madrid una Semana Santa que no es muy famosa, comparada con la de Sevilla, con la de Málaga, pero que tiene mucho interés y últimamente se está revalorizando. Bueno, pues en Semana Santa se sacan en procesión dos estatuas muy parecidas, pero con historias distintas y además con templos distintos. A ver, y se les llama así, Jesús el rico y Jesús el pobre, que rivalizan a ver quién hace más milagros, eh, porque uno es un Jesús, bueno, los dos son nazarenos vestidos, bueno, pues con unas túnicas que se les pone, van de pie, con las manos atadas, son como si hubieran sido apresados. Es Jesús en el momento que fue apresado, antes de que lo crucificaran. Entonces, representa este momento, son Jesús, son estatuas, pues a ver, que tienen expresividad también, pues un poco como, con un gesto un poco como de preocupación o de sufrimiento. Y esas tallas reposan en dos iglesias. Una, para mí mi favorita es Jesús el Pobre, y me mojo, pero no mucho, porque Jesús el Rico también
Mi familia tiene una vinculación con él en cuanto a acudir a la Basílica, que está muy cerca de, ¿qué podemos decir? Pues del Congreso de los Diputados, está muy cerca de la plaza de la plaza de Neptuno, Pues por allí está detrás, en una calle secundaria, digamos, está la Basílica de Jesús el Rico. Y claro, tú ves la iglesia donde reposa esa talla y es muy opulenta, todo es muy grande. Para subir a ver, hay un camarín donde tienen la estatua de Jesús el Rico, también llamado Jesús de Medinaceli, por si la gente lo conoce de esta manera, que seguramente lo conocerán más de esta manera. Claro, lo del rico es porque la iglesia que tiene es mucho más ostentosa y los regalos que le hacen también. Jesús el Rico tiene, no sé si siempre lo sacan así, pero sé que tiene una corona de espinas de oro. Entonces, pero esa corona la han encargado a un joyero con donaciones de personas que le han hecho milagros, le han hecho favores. O sea, que te quiero decir que tiene devotos pues de dinero, vamos a decir. O al menos que, como les ha cumplido favores muy importantes, pues han sacrificado parte de su dinero para regalarlo a la hermandad. Bueno, tiene túnicas también con materiales muy ricos. Y Jesús, para acudir, como digo, al camarín, hay que subir unas escaleras y la gente hace ese camino de rodillas, desde la calle. Todavía se puede ver personas que por una promesa acuden de rodillas y suben las escaleras así, de esa manera, ¿no? Bueno, esa por parte de la historia de Jesús, bueno, pues de Jesús el Rico. Después tenemos a Jesús el Pobre, que reposa en una iglesia que para mí me gusta mucho más porque tiene mucha historia. Jesús el Pobre reposa en la iglesia de San Pedro el Viejo. Es una iglesia muy antigua de Madrid, por si no recuerdo mal, del siglo XIV, su origen, y aunque luego fue restaurada y vemos ya partes del siglo XVII, tiene una torre, esa iglesia, que es una de las torres más altas del centro de Madrid. No es la más alta, hay otras más, pero bueno, desde esa torre, desde arriba, si pudiéramos subir, que no podemos, por lo que voy a explicar ahora, se vería todo el centro de Madrid, habría unas vistas brutales. Pues esa torre, que es de estilo neomudéjar, está construida, creemos, porque además hay un cartelito, está construida encima de un acuífero. Madrid es famoso porque tiene mucha agua subterránea y entonces los cimientos están un poco inestables. ¿Y qué es lo que está pasando con la Torre de San Pedro? Que se está venciendo como la Torre de Pisa en Italia. Entonces se está venciendo un poquito y se va cayendo, y con el tiempo van apareciendo grietas nuevas y no sabemos, los expertos en patrimonio creen que no va a ocurrir, pero no sabemos si se puede llegar a vencer del todo. Y en esa iglesia, por eso no podemos subir, porque es que es inestable, no se puede, o sea, más que se puede ver desde abajo hacia arriba y se ven todas las grietas que tiene la torre. Arriba, en el campanario de esa iglesia, se colocaban unas campanas que el pueblo de Madrid decía que de vez en cuando tocaban solas, que sin que hubiera un campanero ni nada, tocaban solas, por ejemplo, cuando iba a haber algún tipo de noticia triste. Dicen que cuando murió Felipe II, sin que nadie intermediara, pues las campanas se pusieron a tocar solas. O cuando iba a haber alguna tormenta, había una persona del barrio que era un campanero que era especialista en tocar las campanas de una manera muy concreta para que la vibración del sonido espantara las nubes de tormenta. Como en tantos otros sitios de España, sobre todo del norte, existía un ermitaño que era capaz de tocar las campanas para espantar las nubes. Bueno, pues una campana mágica que ya se perdió y que tenía esa iglesia de San Pedro. Tiene muchas historias y muchas curiosidades, pero ahí reposa la estatua de Jesús el Pobre. Esta estatua, bueno, pues en este caso podemos decir que data del siglo XVIII, y que es una copia o es una versión de la de Jesús el Rico. Es una versión de una talla más antigua que está documentada, al menos la de Medinaceli y la otra que te he contado, al menos en el siglo XVII como mínimo. Y sobre ella hay muchas leyendas. Por ejemplo, dicen que esta estatua viene de territorio musulmán. Viene de territorio musulmán, donde la habían digamos, en un asalto, los soldados la habían capturado como si fuera un prisionero más a la estatua, porque sabían que los cristianos iban a querer pagar por su rescate.
Y efectivamente, hubo un momento en el que los cristianos, y esto es un milagro que se le adjudica a Jesús de Medinaceli, los cristianos querían recuperar esta talla de manos de los musulmanes y ellos dijeron, muy bien, pues vamos a pesarla. La estatua es grande, mide 1,70 o algo así, o sea, una estatua casi como a tamaño natural. Bueno, vamos a pesarla, es de madera maciza, vamos a pesarla y nos dais su peso en oro. Y los cristianos dijeron, venga, vale, o sea, necesitamos recuperar esa estatua porque es muy querida, venga, vamos a hacer ese intercambio. La estatua, en el momento que la pesan, de repente adquiere una ligereza enorme y tuvieron que pagar por ella, pues como si dijéramos una moneda de oro, o sea, nada, muy poquito, cuando en realidad tenían que haber pagado pues una cuantía importante. Entonces, como que la estatua, para favorecer a los cristianos, de repente bajó muchísimo su peso y tuvieron que pagar muy poco. A esas dos estatuas, en Semana Santa, pues se le rinde mucha devoción, se le piden deseos y, por ejemplo, la estatua de Jesús el Pobre, la de San Pedro el Viejo, que le llaman así porque la iglesia es más humilde y hay menos medios, pero en realidad, bueno, también es una iglesia con mucho, vamos a decir, con mucho empaque. Es mucho más chiquitita que la Basílica de Medinaceli, pero bueno, está muy bien. A mí ya he dicho que a mí me gusta más. Bueno, si tú te pones delante de la estatua de Jesús el Pobre, que para acudir a verla no es como la de Medinaceli, que hay que subir unas escaleras, entrar en el camarín, es simplemente tú entras por la puerta de la iglesia y la ves, te la encuentras. Bueno, pues tú te vas a poner delante de ese Jesús en un reclinatorio que te puedes poner de rodillas, que tiene como unas almohadillas para ponerte de rodillas a rezar. Justo delante se ha detectado que hay un vórtice telúrico, justo delante de esa estatua de Jesús el Pobre. Por tanto, hay personas que estando allí rezando pues han sentido cosas como cosquilleos, como leves mareos, como si estuvieran conectando, digamos, con la divinidad. Y además, si tú le miras a los ojos y le ves el cabello, pues tienes que saber que el pelo que tiene Jesús el Pobre, creo que Jesús el Rico también, pero la historia de Jesús el Pobre la sé porque me la contó un cofrade y la sé como, no de primera mano, pero vamos, de segunda mano. Es pelo natural, donado por una mujer que le hizo un milagro relacionado con la salud. Entonces, como ya se curó de algo muy complicado, se cortó el pelo y hay que ver el melenón que tiene Jesús el Pobre. Ese pelo es natural y es una ofrenda de una devota que se lo dio. O sea que hay que ver cómo es el poder de la fe también, ¿eh? Y qué curioso lo de la energía telúrica, porque claro, muchas iglesias han sido construidas sobre templos celtíberos, templos paganos que ya tenían ese conocimiento de dónde pasaban las líneas ley, donde había puntos telúricos, donde hay agua subterránea, se mueve una energía muy, muy potente también. O sea que me parece muy interesante. Sí, sí, totalmente. Y claro, no sabemos si, bueno, sí, sospechamos que sí, sí, sí. Hay un radiestesista muy famoso en España que se llama Epifanio Alcañiz, que a mí me contó que hasta el siglo XVI, incluido, todas las iglesias que se construían eran siempre encima de un vórtice. O sea, viendo dónde está el vórtice, pues ahí la iglesia. A partir de ese momento ya se tuvo menos en cuenta y ya incluso hay iglesias que no están encima de vórtices ni nada, que ya son posteriores. Entonces, sí, puede ser que alguien, que por cierto, en la iglesia saben de estas cosas y tienen sus propios, bueno, rituales, vamos a decirlo así, que no tiene nada de malo. Si, lo malo es renegar de que el cristianismo tiene también su parte mágica y esotérica. Es que es así. Bueno, pues ellos sabían eso. Saber es que es verdad que se han ido perdiendo con el tiempo. Estamos en una época más materialista, pero ellos sabían dónde colocar esas iglesias y dónde poner. No solía estar en el altar, sino en un lateral de la iglesia, que es donde acudían los fieles a rezar, porque al altar no acuden los fieles. Entonces, sabían dónde poner el vórtice, o mejor dicho, dónde situar todo el templo, siempre en función al vórtice que habían encontrado. Entonces, eso es muy interesante porque es como si tú te pones a rezar delante de esa estatua y a través de ese vórtice, digamos, tu deseo, tu petición, cobra más fuerza porque estás en un punto energético, lo cual pues tiene su sentido. Sí, sí, tiene totalmente su sentido. Vamos a cambiar de tercio y vamos a otro lugar misterioso de Madrid, es su pulmón verde, el Parque del Retiro, también con un montón de componentes esotéricos, misteriosos.
pero que además tiene su propio duende o fantasma. Cuéntanos al respecto. Totalmente. Esta historia seguro que mucha gente no la conoce. A mí me encanta el retiro. Aprovecho para decir que estás invitada y que todo el mundo que quiera, que puede venir a unas rutas que yo hago. Yo hago paseos por Madrid y si quieren venir, pues en la página se llama rutasmisteriosas.es, pues ahí se pueden venir y una de las rutas que hago precisamente es por el retiro. Por eso lo saco a colación y es eso. Es un parque precioso, con mucha historia. Nace en 1630 el retiro, o sea que imaginaos la historia que tiene, los años de historia. Han pasado muchas cosas en el parque, ha habido muchas muertes también, por desgracia, de muchas maneras distintas, incluso hoy en día, gente que ha muerto pues porque le ha caído encima una rama de un árbol, por eso el retiro cuando hace viento suele cerrar. Y tiene dos mascotas esotéricas, que de la otra hablaremos después, creo. Una de ellas es el ángel caído. O sea, imagínate un parque que tiene en su interior una estatua dedicada al diablo, y la otra es el duende, que también lo encontramos en forma de estatua. El Duende del Retiro es una historia que, bueno, pues cuenta la tradición que ocurrió en el reinado de Felipe V. Este es el primer rey de la dinastía de los Borbones que tuvimos en España. Felipe V organizaba fiestas en el Retiro y esas fiestas pues acudía la alta sociedad, lógicamente. El Retiro hay que decir que es un parque privado desde que nace. Es un parque privado para la nobleza y después, a finales del 19, ya se convierte en un parque totalmente público como lo vemos hoy en día. Pero no siempre ha sido así. Como digo, era un parque privado, solo para disfrute de la nobleza. Entonces ahí se hacían fiestas y esas fiestas la gente llevaba a sus hijos para que se conocieran entre ellos y formaran familias y juntar apellidos y juntar títulos, este tipo de cosas que les gusta hacer a los nobles. Pues en esas fiestas, gente que se acababa de conocer, jóvenes, príncipes, princesas, duques, marqueses, marquesas, se conocían allí y a veces surgía la chispa del amor y entonces ellos se acababan casando y tal. Pero todo había empezado en el retiro. Pues en esas fiestas de sociedad, en esos paseos románticos, pues algunas parejas decían estar tranquilitos en el retiro, en soledad, porque imaginemos que es un parque muy grande para que a lo mejor hubiera 20 personas en todo el parque, entonces si tú te ibas por un camino, podías estar solo con tu pareja, digamos, se encontraban algunos de ellos con un aire de repente, un viento que movía todas las plantas, que movía todos los árboles, una cosa muy loca, y de repente, entre una especie de zumbido o vibración, ¡plop!, aparecía una criatura pequeña, de orejas puntiagudas, de actitud un poco así como juguetona, que empezaba a dar vueltas alrededor de la pareja. Bueno, pues esta parejita que prácticamente se acababan de conocer, notaban de repente pues un amor muy profundo, de repente pues como si se conocieran de toda la vida, un flechazo, vaya. Y es que el duende del retiro, esta criatura, se habla de ella como si fuera una especie de cupido, que es un espíritu de la naturaleza que se encarga de enamorar a la gente, ¿no? Claro, esto tiene sentido si pensamos que el duende es un elemental de tierra. Y claro, tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con el crecimiento exuberante, tiene que ver con el vigor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues también tiene un componente vinculado a eso. En definitiva, las parejas que se encontraban con el duende tenían una vida, digamos, era como un buen presagio. Esa historia de amor que empezaba iba a ser muy buena y muy potente y con muchos hijos y todo, todo, todo. Sin embargo, las que no se encontraban con el duende, pues eso no prometía la cosa. Por lo tanto, es esa criatura que tiene sentido. Yo he estado en el retiro con gente que tiene sensibilidad y que es capaz de detectar energías y todo esto. Esto ya es un terreno que también es un poco complicado porque tú me dices esto, pero yo no lo puedo experimentar. Me tengo que fiar de lo que me cuentas, que no tengo por qué desconfiar, pero a mí me gusta pues poder experimentarlo, digamos. Y me dicen que el retiro no tiene un duende, que tiene varios de esos llamados elementales, esos espíritus de la naturaleza que lógicamente aparecen en un contexto como es un parque lleno de vegetación, tiene agua al retiro, tiene muchas plantas muy variadas. Y hay quien piensa que los fenómenos extraños que se han registrado en el parque, que los hay,
serían causados por estos elementales. No solo el duende de la leyenda, sino por extensión esas presencias que nunca no son difuntos, no son fantasmas de personas que han estado vivas, sino que son espíritus que pertenecen al ámbito de la naturaleza. ¿Y qué se ha sentido en el retiro? Pues bueno, hay gente que estando en el parque ha notado, por ejemplo, como si alguien estuviera cerca. Esa sensación de estar solo, pero creo que he oído pasos, creo que he visto algo pasar rápidamente por un lateral, no estoy solo. Así que lo primero que piensas es, hay alguien de verdad conmigo, vamos a buscarlo para no darme un susto, a ver si va a ser alguien un poco raro. Entonces te pones a buscar, no ves a nadie, pero sigues con esa sensación de que alguien como que te está acechando. Eso ha pasado en el retiro a personas con las que yo he podido hablar. Otra, que estaba muy curiosa, sentir que te tocan. Sentir como si una mano invisible pues te tocara el hombro o la cabeza y cuando te das la vuelta, obviamente no hay nadie. Bueno, pues aunque el duende es una leyenda del siglo XVIII, que vete a saber si lo que aparecía en el retiro, según esta leyenda, era a lo mejor un bufón de la corte, algo parecido, alguien que tenían para distraer a la gente y que se disfrazaba de duende, digamos. Pero eso no quita que el concepto de que en el retiro hay presencias y hay actividad que tiene que ver con todo esto. Y la prueba es que al final, pues cuando vamos a la antigua casa de fieras, a esa zona donde había un zoo, pues encima de una de las jaulas encontramos efectivamente una estatua de 1985 dedicada a esta leyenda. Es una leyenda, sí, pero ha calado tanto que hasta tiene su propia estatua en el retiro. Interesante. Bueno, pues del retiro nos vamos muy cerquita a otro lugar misterioso que además está de relativamente actualidad internacional, ya que aparece en la serie esta de La Casa de Papel, que es nada más y nada menos que el Banco de España. No solo está lleno de dinero, de oro y de muchas cosas que no conoceremos, sino también de misterios. Y enfocabas eso en tu libro, relacionabas los misterios del Banco de España con los subterráneos de Madrid. ¿Hay alguna relación? Cuéntanos ahí, esos misterios. Totalmente. El Banco de España, y que mucha gente lo conoce por La Casa de Papel aunque La Casa de Papel, te voy a contar una anécdota, en La Casa de Papel, los escenarios que están recreados haciendo pasar por el Banco de España, incluso los exteriores es un edificio que está en Nuevos Ministerios, que no tiene nada que ver con el Banco de España, los exteriores de La Casa de Papel, y los interiores tampoco están rodados en el Banco de España por motivos de seguridad. Además es que a propósito lo hicieron muy distinto para que nadie se quede con la copla y pueda tramar lo que aparece en la serie, que es el asalto al Banco de España, nada más y nada menos. Y un día en la ruta, en la ruta que yo hago, que paso por allí, mencioné, justo cuando la serie estaba más en auge, mencioné, bueno, a ver, que nadie se piense que conocemos el Banco de España por La Casa de Papel, porque La Casa de Papel, los escenarios que han hecho no tienen nada que ver con el Banco de España, es mucho más bonito el Banco de España y tal. Bueno, la arquitectura es impresionante, del exterior. es impresionante. Pues Sí. ¿sabes quién estaba entre el público en la ruta? Uno de los escenógrafos de La Casa de Papel. Anda, Y yo qué dije, casualidad. tierra, trágame, que acabo de poner un poco verde, a mí me encanta La Casa de Papel, pero acabo de poner un poco verde a la serie y ahí me explicó que es que se hizo a propósito para que no se pareciera nada al Banco de España, porque por motivos de seguridad no se puede parecer, pero hay una realidad que aparece en la serie y por eso digo yo que lo vinculo con el Madrid subterráneo. Bueno, estamos en la plaza de Cibeles, para ubicar el Banco de España. Toda esa plaza por debajo está vacía. Bueno, no toda, pero que está llena de subterráneos, pasadizos, búnkeres, incluso de la guerra civil. Por ahí pasa el Cercanías, por ahí pasa el metro. O sea, que es una zona que por debajo está vacía, hueca. Y entre esos huecos encontramos los palacios que hay en las Cibeles. Uno de ellos, el lugar más misterioso de Madrid, como es el Palacio de Linares, están interconectados por debajo a través de subterráneos. Pues en el Banco de España encontramos lo que quieren robar en La Casa de Papel, que es la cámara acorazada, la cámara del tesoro, con unos 3.000, más o menos, unos 3.000 lingotes de oro. O sea, cuidado, cualquiera querría tener eso. Lo que pasa es que están muy, muy, muy protegidos, muy blindados. Y tanto que si alguien llega a estar cerca de los lingotes, moriría, a no ser que tenga un permiso. Porque hay una trampa.
Esa trampa aparece en La Casa de Papel. Sí, es que no sé. Sí. La trampa de agua, pero es muy chulo ver a la gente, ver a todo el equipo nadando entre los lingotes. Eso nunca ocurriría porque la trampa mortal de agua, y eso es una licencia que se toma la serie, no está en la cámara del tesoro, sino justo en la antecámara. Justo antes de entrar a la cámara del tesoro hay una cámara pequeñita que da acceso a la puerta blindada, y si no eres capaz de abrirla, si estás trasteando por allí, se puede activar un mecanismo que es lo siguiente: se cierra una persiana por delante y otra persiana por detrás, la sala se queda completamente estanca y empieza a salir agua de la parte de abajo. Se empieza a llenar de agua lentamente, más y más y más y más, hasta llenarla por completo y matar a quien esté ahí dentro. Por lo tanto, esa trampa existe y no es para menos, porque esos lingotes, esos 3.000 lingotes, no son los ahorros de un magnate. Vamos a decir que son los ahorros de España. Son un tercio de las riquezas de España en el patrón oro. O sea, que si eso se perdiera porque se robara, sería una crisis tan tremenda para España que casi es inimaginable. Por tanto, normal que esté fuertemente custodiado. Y luego tiene un fantasma el Banco de España. Madre mía, a ver, cuéntanos. Te cuento, Jezabel. Pues mira, tiene fenómenos extraños que la gente que trabaja allí pues ha identificado, como puertas que se cierran solas, luces que parpadean, objetos que cambian de lugar. Y cuando esto ocurre, se lo achacan a un fantasma que dicen que se ve por allí. Dicen que en los sótanos del Banco de España, bueno, pues te puedes encontrar con una monja, así paseando. Y esa monja paseando, que no pinta nada en los sótanos del Banco de España, pues ese es posiblemente un fantasma de las monjas que hubo allí en el pasado. Antes de construir el Banco de España, sabemos que en todo el solar que ocupa, que es muchísimo, el Banco de España es una salvajada, lo que ocupa, pues entre los edificios que había un hospital de pobres donde las monjitas atendían a los más necesitados, y junto a ese hospital de pobres una iglesia. Entonces el contexto de que en el pasado allí hubo monjas lo tenemos. Por eso no es extraño, aunque sí que es muy inquietante, que en los sótanos del banco se haya visto a una monja fantasma. Es más, se han captado hasta psicofonías donde aparece esa monja. Por tanto, muchos trabajadores tienen un poco de miedito cuando bajan, y a veces intentan bajar acompañados, no solos. Oye, vente conmigo a la -2, que voy a hacer una cosa y no quiero pasar por donde está la monja. Ese tipo de cosas. Qué tremendo, ¿eh? La cantidad de cosas Sí. que ocurren. Y vamos, del Banco de España nos vamos a mover un poquito hacia el Palacio Real, ya de una punta a otra del centro. El Palacio Real, que es el palacio real más grande de Europa, y ahí está lleno de misterios también. Así que Sí. si nos puedes contar un poco sobre los misterios del Palacio Real. Pues sí, es un sitio que se construye, ya empieza la cosa mal, porque el Palacio Real que vemos hoy en día se construye encima de otro que había. Se llamaba el Alcázar. No se llamaba el Palacio Real, se llamaba el Alcázar o el Real Alcázar de Madrid. Y a su vez el Alcázar se construye encima del palacete musulmán que te contaba al principio, que tiene que ver con lo de la Almudena y todo esto. Entonces, castillo sobre castillo sobre castillo, o palacio sobre palacio, se construye al final el Palacio Real en el siglo XVIII, a partir de 1734, y se construye en un sitio donde había ese alcázar que es que se quemó. Ahí ya empezamos mal, porque Felipe V, que es el mismo rey de la historia del duende, pues, bueno, dicen las malas lenguas que no le gustaba ese palacio antiguo, que lo veía pues ya muy vetusto, que había que hacerle muchas obras, bueno, no le gustaba, y que la forma más fácil de quitárselo de en medio para poder construir el palacio que él soñaba, que era una especie de Versalles, pero a lo bestia, pues era echarlo abajo. Tampoco puedo coger y echarlo abajo sin más, así que hay que destruirlo. Un accidente, un incendio, que se supone que comenzó en la habitación de un pintor, que como el pintor, estábamos en invierno, hacía mucho frío, hay muchas estufas encendidas, como el pintor tenía materiales inflamables y todo esto, pues con una chispa desafortunada empezó a quemarse la habitación, de esa habitación pasó a la siguiente, y como todo estaba hecho de madera, pues eso, se quemó, pero vamos, hasta los cimientos. Se perdieron muchas obras de arte y fue una tragedia. Y también alguna persona que murió durante el incendio. Bien, pues quemado el Alcázar, se construye
el Palacio Real y ya durante las obras los obreros comentan que están siendo testigos de cosas extrañas, como sombras que aparecen, podrían ser alguna persona que muriera durante el incendio o incluso anterior todavía, algún musulmán por allí que habría muerto, sombras que aparecen, figuras incluso que llegan a ver el típico fantasma de sábana blanca, pues lo ven ellos por allí y al final se quejan y el rey, Felipe V, manda que, bueno, pues que acuda a las obras un sacerdote para rociar todo con agua bendita y regalarles a los obreros unas medallitas. Además, como el rey sospechaba que estos fantasmas eran más de carne y hueso que otra cosa, gente que quería asustarles o incluso ladrones, pues mandó poner tiradores, mandó poner vigilancia en las obras. Y a partir del momento que se puso vigilancia, ya parece que la cosa se calmó, que ya no aparecían esos fantasmas. Sin embargo, dicen que hasta un obrero llegó a morir porque se cayó de una cornisa, se cayó de una parte muy alta del palacio y dicen sus compañeros que no se cayó por mal equilibrio, sino porque fue empujado por una de esas sombras. Entonces, ese misterio hizo que las obras del palacio fueran cada vez más lentas, hubiera parones por qué está pasando aquí, ¿no? Al final, el palacio se terminó ya muerto Felipe V y el primer rey que se va a vivir allí es su hijo Carlos III. Hay un intermedio por ahí, pero bueno, vamos a saltar ese trozo, pero ya Carlos III se va y es el que tiene que terminar el palacio. Pues ahí hay otro misterio, porque para terminar el palacio solo faltaba poner una cosa, que eran unas estatuas que se habían diseñado de todos los reyes de todas las dinastías en España, los visigodos, los austrias, todos. Y esos reyes, incluso los reyes de cuando España no era España, que era la corona de Aragón, la corona de Castilla, todo esto separado, ¿no? Pues esos reyes estarían, son 108 estatuas decorando toda la parte de arriba del palacio, lo cual es muy original y muy chulo. Entonces el rey tenía que dar la orden de colocarlas. Pero la madre, Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, le dice que ha soñado que había un terremoto en Madrid y que paseando ella por alrededor del palacio se le cae una estatua encima, ya colocadas esas estatuas. Claro, se despierta, le dice, mira lo que he soñado. El hijo interpreta esto como un mal presagio. De hecho, hay varias personas que le aconsejan no poner ahí las estatuas porque podría ser vamos a decir, un gafe para la monarquía, algo que gafara la monarquía, y no se colocan. Hoy en día miras para arriba y vas a ver algunas, pero ni mucho menos vas a ver todas las 108 estatuas. Las estatuas fueron repartidas y las encontramos al lado, en la Plaza de Oriente, encontramos todas esas estatuas. En el Retiro también hay estatuas de las que tenían que haber sido colocadas arriba, pero si ves arriba, a lo mejor hay en total 10 estatuas de las 108. Y la curiosidad es que algunos dicen que no se colocaron porque hubieran afectado la estructura del palacio, es decir, que el peso podía haber afectado. Ya, pero es que en su lugar, si miramos para arriba en el palacio, se colocaron unos macetones como unos jarrones de piedra que también pesan. Es decir, no son más pequeños que las estatuas de los reyes, son más o menos iguales. Entonces, la diferencia era mínima. Por tanto, a lo mejor no fue por algo arquitectónico, sino por ese sueño que tuvo su madre, y por eso no se colocaron allí. Hay muchas historias, pero bueno, estas son las más significativas del Palacio Real. Es interesantísimo la leyenda esta del sueño. Lo bueno es que así podemos apreciar de cerca las estatuas, que son una preciosidad, que para los visitantes están detrás del Palacio de la Ópera, entre el Palacio Real hay unos pequeños jardines ahí las podéis ver. Y ahora vamos a movernos otra vez hacia el centro, a la plaza más emblemática de Madrid, que es la Plaza Mayor, donde ahora pues, nido de turistas, de gente que va a hacerse fotos, a tomar algo, pero ahí se celebraban autos de fe de la Inquisición. ¿Nos puedes contar ahí el componente misterioso, histórico, mágico de esta Plaza Mayor? Pues mira, tiene este lugar famoso por los bocadillos de calamares, tiene una historia muy, muy antigua y se construye en la época de Felipe III, el hijo de Felipe II. Se construye en la época de Felipe III y es una plaza que pues tuvo 3 incendios importantes en el siglo XVII y XVIII. Tuvo 3 incendios que la han destruido. De hecho, hubo un incendio tan potente
en un lugar que la gente va a identificar rápidamente. Se llama la Casa de la Panadería, dentro de lo que es la Plaza Mayor, y es de todas las fachadas que tiene, una que tiene muchas pinturas. Pues la más bonita, digamos, esa se quemó y hubo una callejuela que comunicaba la Plaza Mayor con la calle Mayor. Hay como un túnel que no recomiendo ir por allí. No es inseguro, pero es una especie de lugar que, como es tan oscuro y así un poco oculto, pues suele haber basura, suele haber, se lo utilizan de urinario público, etcétera, etcétera. Lamentablemente es así. Tiene también el acceso al parking desde ahí, y ese se llama el Callejón del Infierno. No es porque allí haya habido diablos ni nada, sino porque las llamas que se cebaron con la Casa de la Panadería fueron tan salvajes que aquel callejón tan oscuro se llenó de fuego y parecía que estuviera allí la entrada del infierno. Por eso se llamó así, el Callejón del Infierno. Bueno, y la Plaza Mayor, hablando del infierno y de cosas religiosas, como bien dices, Jezabel, pues se han hecho ajusticiamientos tanto civiles como religiosos. Y, por ejemplo, si alguien era condenado a muerte durante una época, por ejemplo, porque ha matado a alguien, pues la condena era ser ahorcado en la Plaza Mayor. Y ante un público se subía a la persona, decía sus últimas palabras y le ponían el lazo y a morir. Más adelante, pues con el garrote vil. Lo sentaban en una sillita, le ponían un collarín justo sujetándole las vértebras, y por detrás el verdugo apretaba un tornillo que le fracturaba las vértebras, el garrote vil. Eso se hacía en la Plaza Mayor, entre otras plazas de Madrid, pero bueno, en la Plaza Mayor se hizo durante mucho tiempo. Y también eso por lo civil, pero por lo religioso se hacían los autos de fe. La Inquisición en Madrid tampoco es que tuviera muchísimo trabajo, digamos, pero sí que tuvo algunos autos de fe relativamente importantes. Y lo que sí que sabemos por pinturas que hay de la época es que en la Plaza Mayor se montaba un dispositivo que ríete tú del Bernabéu cuando hay un concierto. O sea, se montaban gradas, se excavaba un foso, se ponía todo eso solo para el auto de fe y luego se desmontaba. Dicen que podían caber allí entre 20 y 50.000 personas sentadas para ver el auto de fe. Básicamente era toda la población de Madrid en aquel momento. Y lo digo así porque todo el mundo tenía que ir al auto de fe. Era como una obligación de un buen cristiano. Si no, como pasaban lista, podían después investigarte, y la Inquisición, cuando se ponía a investigar, pues oye, tenía sus métodos, digamos, y no le importaba en un momento dado pues tener que torturar para que tú dijeras lo que ellos querían que dijeras. Aunque había una serie de garantías, y sobre todo cuando fue pasando el tiempo la Inquisición fue más justa, entre comillas, y con muchas comillas lo de justa, porque nunca va a ser justo matar a alguien por motivos religiosos, pues los que iban para adelante al patíbulo iban vestidos con su San Benito, con su traje ceremonial y humillatorio, que era pues una especie de poncho y un capirote que llevaban los presos. Iban descalzos, los sacaban de paseo por los alrededores de la Plaza Mayor para que la gente pudiera insultarlos, tirarles excrementos, barro y todo tipo de vinagre, para humillarlos más todavía, y acudían al auto de fe en la Plaza Mayor, donde se le iba a decir cuál era su pecado, intentar defenderse si es que había posibilidad, y del veredicto. Si la persona había sido acusada, por ejemplo, de herejía, lo tenía muy complicado para librarse de lo que era la pena capital, que era la relajación. Fíjate qué palabra tan bonita, ¿verdad? La relajación, como tu música, que puede ayudar a la relajación, pues la relajación en la época de la Inquisición era morir quemado. Era como se le llamaba, a morir quemado. Y no se les quemaba allí, cosa que yo le he oído decir y lo han dicho hasta algunos guías. No se les quemaba allí, y vamos a entender por qué fácilmente. Eso era el meollo de Madrid, y ahí vivía la gente adinerada, cerca de la Plaza Mayor. Tú sabes los gritos que pegaban los presos, tú sabes el olor de la carne quemada. Eso no es para la gente más pudiente. Entonces se les quemaba en las afueras, que en aquel momento, un ejemplo para que veamos qué pequeño era Madrid, las afueras, bien afueras de Madrid, en el siglo XVII era lo que hoy llamamos la Puerta de Alcalá. Fíjate qué sitio tan céntrico y turístico. Bueno, pues eso era las afueras de las afueras de las afueras. O sea, ya estaba retirado de lo que es el núcleo de Madrid. Vale, pues ahí, por ejemplo, hubo un quemadero.
Ahí la Inquisición, a los que después del juicio, que era el auto de fe que se celebraba en la Plaza Mayor, después de esto eran conducidos ya por la justicia secular, o sea, ya por alguien, por un funcionario, digamos, eran conducidos al quemadero, donde pues acababan su vida pues entre gritos y dolor y sufrimiento. Y con las cenizas de esos muertos se hacía una cosa muy curiosa. Juntaban las cenizas, las mezclaban con agua destilada y con algunas plantas aromáticas y se hacía con ellas una especie de lejía, un jabón que se utilizaba para limpiar. O sea, no solo te conformas con que has matado a una persona que su único delito era que, por ejemplo, esto es un caso real, creo que esto fue en 1632, 34, en Madrid hubo un auto de fe que se condenó a una familia de 7 portugueses que vivían en Madrid, que eran de origen judío y que como no se podía, pues se habían convertido al cristianismo. Pero si eras un falso converso, es decir, si en tu casa seguías celebrando los ritos judíos, aunque tú ya te hubieras convertido al cristianismo, si te pillaban con eso, estabas muerto, ibas a la hoguera. Pero ya ves tú qué culpa tendrás si es que ellos eran judíos, se convirtieron porque era eso o exiliarse. Entonces, por ejemplo, ellos fueron condenados a la hoguera ante los ojos del rey Felipe IV. Pues cosas así pasaron, ¿no? Y no se desaprovechaba nada. Con los restos se hacía lejía. Y por cierto, también hay fantasmas en la Plaza Mayor. Sí, No me extraña con todo ese claro. movimiento. Bueno, vamos a movernos por el subterráneo. Hay fantasmas también en el metro. Todo el que visita Madrid coge el metro. Así que cuéntanos esa parte misteriosa y profunda de ese mundo fantasmagórico en las estaciones de metro de Madrid. Bueno, tenemos dos cosas muy interesantes. El metro tiene pues ese componente de como va bajo tierra, ya es misterioso. Todo lo que sea subterráneo digamos, nos transmite misterio. Pero es que además en el metro ha muerto gente de muchas maneras. Pero bueno, algunas de ellas pues es o por suicidio, porque se han tirado a las vías, o simplemente por accidentes y demás. Pero bueno, ha muerto gente en el metro y eso lógicamente deja una huella. Hay una estación que le llaman así incluso, la estación fantasma. Y es verdad, porque es una estación a la que tú puedes acudir como visitante, pero tú vas a ver cómo el metro pasa de largo. No es una estación en la que tú te puedas montar. Es la estación de Chamberí, la antigua estación de Chamberí, que se puede visitar y ver cómo estaba, es muy chula, donde Sí, también sí. es muy guay, donde también se han visto apariciones allí. Se habla de una monja también, se habla de una niña. Incluso se ha establecido una historia de que era una niña huérfana que iba siempre con la monjita y la monjita estaba liada con un cura. Bueno, una historia tremenda. Y como la niña les había pillado, pues en un momento dado la empujó a las vías y el metro la atropelló y se ha quedado ahí su fantasma. Pero la monja, cuando murió, pues como no murió en paz, digamos, porque tenía ese remordimiento de haber matado a la niña, pues su fantasma también está en la estación, acompañando al de la niña, digamos, porque siempre estaban juntas. Y luego hay una estación también que se hablaba de fantasmas, pero no porque haya muerto gente en la época actual, sino porque tiene un pasado arqueológico que tiene que ver con la muerte. Es la estación de Tirso de Molina, que cuando se construyó en 1921, pues los obreros excavando escuchaban como lamentos, escuchaban como gritos, ahí abajo no tendría que escucharse nada y veían de dónde venían los lamentos y al picar un muro pues se encontraron con un montón de esqueletos. Esos esqueletos eran ni más ni menos que los restos de un convento que había allí antes. Era la cripta del convento. Eran restos de religiosos. Y lo peor es que no se les hizo algún tipo de sepultura o algún tipo de, bueno, yo qué sé, funeral o algo parecido, sino que los restos fueron todos colocados en los andenes de la estación. Y hoy en día siguen ahí. Por lo tanto, no es de extrañar que haya gente que en Tirso de Molina sigue escuchando esos lamentos o viendo figuras que pasan, etcétera. Sí, en el metro hay muchas historias y los conductores y los vigilantes saben muchas historias de misterio. O podrán contar de todo, claro. Sí, de todo. Bueno,
pues vamos con la última historia de fantasmas de este programa, que es, yo soy más del Museo del Prado, pero Yo tiene también. tradición el Museo Reina Sofía sobre sus historias de fantasmas. De hecho, cuando lo visité le pregunté a una persona de seguridad y ahí había visto al fantasma, lo había ¿Y qué te sentido. dijo? ¿Qué te dijo? Que esto fue hace años, pero dijo que sí, o sea, que lo que sentían la presencia del fantasma y que habían oído ruidos. Y desde tu punto de vista, ¿qué sabes tú de estos fantasmas del Museo Reina Sofía? Bueno, lo que podemos decir de Reina Sofía es que al menos, durante 200 años largos, incluso más, pero bueno, el edificio que vemos hoy en día es un hospital. Se diseñó como hospital. El Hospital General o el Hospital de San Carlos, según en qué época lo estuviéramos viendo. Pero bueno, que con casi 200 años o un poco más de 200 años el edificio, pero es que antes de eso había otro hospital, pero bueno, por lo menos como edificio tiene más de 200 años, ¿cómo no pensar que eso tiene una huella? Y es la huella de tanta gente que ha muerto allí. El hospital atendía como podía a la gente, pero bueno, los medios que había antes no son los que hay ahora. Pero vamos, el hospital cierra, si no recuerdo mal, sí, en 1965. O sea, no hace tanto que cierra el Hospital General. Yo conozco a gente que han estado ingresados ya, son gente muy anciana, no muy mayor, que han estado ingresados en el hospital y se han encontrado con las monjas, que eran monjas enfermeras que había allí, ayudando. Había una congregación muy pegada a ese hospital, digamos, con mucha vinculación. Tanto es así que en las obras del Reina Sofía se han encontrado enterramientos de monjitas. Entonces, por allí, quien destapa todo esto, y hay que decirlo, es el grupo EPTA, que también tú conoces, y es pues, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, todavía no estaba Aldo en aquella época, pero bueno, el Padre Pilón, toda esta gente que se dedicaban a visitar lugares misteriosos cuando les llamaban para ello, porque siempre acudían porque alguien les llamaba. No acudían ellos por voluntad propia, sino porque alguien les decía, tenéis que venir aquí, que tenemos fantasmas. Normalmente porque los trabajadores del sitio estaban ya agobiados. Eso es lo que Sí. les pasó en el Palacio de Linares, por ejemplo, o aquí, o en el Reina Sofía. Y ellos hacen un informe privado, porque ellos no tenían ningún tipo de interés de repercusión en prensa, que es filtrado después, no por ellos, a la prensa, a cambio de mucho dinerito. Ese se llamó, popularmente se llama el informe ATA. ATA por Ataulfo, que es el nombre del fantasma que los vigilantes decían que allí estaba, pero es que además ellos también contactaron, a través de Paloma Navarrete, contactar con Ataulfo. Ataulfo, su historia, según Paloma, es que era un enfermo psiquiátrico. El hospital tuvo también su parte, imagínate la parte de psiquiatría del siglo XVIII. Básicamente era encadenar a la persona y ya está. No había tratamientos posibles. Pero sí, las enfermedades mentales han estado siempre presentes. Bueno, pues era un loco que había matado a 5 personas en su locura y que estaba ahí encerrado y que murió allí. Entonces, ese es un fantasma que se encontraron. Otro fantasma se encontraron con, sí, creo que se llamaba Soraldonza, y era una monja que andaba por allí buscando a alguien. Parece ser que a una niña. También se encontró Paloma con uno que le llamó el Doctor Livino, o se llamaba así según dijo el propio fantasma, Doctor Livino, posiblemente que vivió alguna guerra. No sé si la guerra civil, pero porque durante la guerra civil el Reina Sofía fue un hospital de sangre para transfusiones y todo esto. O sea, que como era hospital, pues siguió siendo hospital, pero fue un hospital de campaña, digamos, durante la guerra. En fin, se encontró con una serie de figuras que corroboraban de alguna manera lo que ya estaban contando vigilantes, personal de seguridad, de limpieza, que es la presencia de un hombre con un aspecto muy desaliñado. No sabemos si es ese Ataulfo, pero hay gente que ha llegado a ver a un señor muy desaliñado, asociado con apariencia de mendigo, digamos, que claro, por la noche, ¿quién está ahí? Si hay vigilantes que prohíben la entrada y las puertas están cerradas. Entonces, ¿quién está ahí? Pensaban que era una persona hasta que fueron al patio interior del Reina Sofía, donde estaba ese mendigo, entre comillas, y no lo encontraron. Y no solamente no lo encontraron, sino que registraron todo el edificio y tampoco. Y repito, estaba cerrado. Otros han visto figuras de monjas. Eso es muy frecuente en la Reina Sofía.
figuras de monjas caminando por los claustros, por la parte antigua del museo, porque el museo hoy en día tiene un edificio nuevo que está detrás, digamos, y ese no hay tantas historias que yo sepa, porque se construyó después solo para ampliarlo. Pero en la parte antigua del museo sí que se han detectado este tipo de energías que tendrían que ver con lo religioso y quizá con alguno de los enfermos que estuvieron por allí. Qué interesante. Tiene tela, ¿eh? Yo a mí no me gusta el arte moderno mucho, o sea, no me gusta, no lo entiendo. O sea, reconozco que a mí me gusta mucho más el Prado y en el Sí, Prado no hay estamos fantasmas de que yo acuerdo. sepa. Claro, pero a la Reina Sofía yo voy para ver si capto algo paranormal. Aparte de que, bueno, tienes el Guernica, tienes a Dalí, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, pero en general entiendo menos ese arte moderno. Pero yo voy más por el misterio al Reina Sofía. Y bueno, ya para terminar, te quería preguntar así brevemente, ¿vale? Porque Madrid es una ciudad muy, muy esotérica. Entonces, la relación entre distintas zonas de Madrid llenas de misterio, como por ejemplo el simbolismo de la Puerta del Sol, que tiene forma de sol si se ve desde arriba, la estatua del ángel caído en el Retiro, y la relación de lugares simbólicos de Madrid con la masonería. Está todo, es que hasta la propia distribución en plano de Madrid tiene un componente muy misterioso. Sí, lo cuento muy brevemente. Madrid tiene un centro neurálgico que es la Puerta del Sol y se llama así porque antiguamente ahí había como una especie de entrada a la ciudad, que ya no existe, no la va a encontrar nadie, pero había una entrada como una especie de muro con una puerta y en esa puerta había encima dibujado un sol y por eso se llama la Puerta del Sol. Pero en épocas más recientes, entre comillas, pues en el siglo XVIII, se le dio una forma que es la que tiene hoy en día, que es, si nos fijamos muy bien, justo, digamos, el edificio del reloj, donde las campanadas, ese edificio sería la base y alrededor, si lo miramos desde arriba, tiene forma como de abanico y además las calles, pues la calle de Montera, la calle de Preciados, todas estas calles serían los rayos de un sol que nace ahí. Es como si estuviera saliendo, un sol naciente que a nivel esotérico eso representa prosperidad, representa oportunidades, representa pues el esplendor, etcétera. Por tanto, eso se coloca ahí para hacer alusión a su nombre, como no, el sol de la Puerta del Sol, desde arriba se ve, pero las ciudades también se construyen o la disposición de las calles a veces también tiene que ver con la geometría y tiene que ver con querer expresar algo más elevado. Todo el mundo sabe que la Puerta del Sol siempre está llena de gente, siempre hay un montón de actividad, es un sitio donde Madrid, que en gran parte, no del todo, pero en gran parte Madrid tiene un sector dedicado al turismo importantísimo, y ahí pasan todos los turistas a todas horas a hacerse fotos, pues es un sitio que le ha traído a Madrid muchas alegrías económicamente hablando. Entonces es un lugar que parece que está indicando esa prosperidad, ¿no? Eso por la Puerta del Sol. Luego vemos que hay símbolos más o menos ocultos que tienen que ver con por ejemplo, la masonería o que tienen que ver con diferentes vertientes del esoterismo. En el Retiro, sin ir más lejos, hay alusiones a la masonería. Por ejemplo, las dos columnas están muy presentes. Hay un sitio por el que tienes que pasar y hay justo dos columnas que tienes que pasar por el medio. Pero yo el parque o el lugar que para mí de Madrid que más hace una oda a la masonería es el Capricho, que es un parque que se construye los duques de Osuna, sobre todo la duquesa de Osuna, en la época de la Ilustración, y es un parque que si tú paseas por él con los ojos del iniciado, vas a ver que está lleno de alusiones a diferentes facetas de una sociedad secreta. La curiosidad es que este parque era muy, muy de la duquesa y en la época de la duquesa las mujeres no podían ser masonas. Entonces es posible que al no poder ser masona oficialmente, digamos, su marido el duque sí lo era, pues ella se montara ahí su propia logia, por decirlo de alguna forma. Entonces en ese parque, que era privado solo para su familia, mandó poner una serie de elementos que hoy en día, si los vemos, como digo, si va un masón que conozca algo sobre simbología masónica, va al Capricho, no le va a costar decir esto es esto, esto es esto, esto es lo otro, las columnas, el triángulo con un ojo en el centro,
ese tipo de historias están muy presentes, como digo, en el Capricho. La masonería, el problema que tiene a la hora de expresarse es que es muy ambigua. O sea, no puedes poner la escuadra y el compás así tan claramente, porque durante mucho tiempo estuvo prohibido y perseguido. Entonces, muchos arquitectos sabemos y políticos que han sido masones, pero no lo expresaban abiertamente. En el caso de los arquitectos, no lo ponían claramente. Sin embargo, hay plantas, hay animales que son muy vinculados a la masonería, que no es tan obvio como las columnas, la piedra cúbica, el ajedrezado, la escuadra y el compás, que son símbolos muy, muy, muy asociados con la masonería, pero hay otros que son más sutiles, que también te los puedes encontrar sobre todo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Y sí que lo hay, pero muy oculto y solo a los ojos del muy iniciado. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido interesantísimo y espero a las personas que nos veis que veáis estas zonas de Madrid en las que os hemos hablado con los ojos bien abiertos para ver todos los símbolos, para intentar captar esos fantasmas y esos misterios. Y ya para ir terminando, cuéntanos, porque ha sido fascinante este viaje, ¿de dónde viene esa curiosidad por todos estos temas de misterio? ¿Y cuál es para ti el caso más impactante que has investigado? Yo creo que curiosidad por el misterio, de alguna forma tenemos todos los que pensamos más allá. Es decir, hay científicos que tienen curiosidad por el misterio, pero lo estudian desde su óptica. Por ejemplo, pues un astrofísico que intenta explorar qué hay más allá de la Tierra y si hay planetas habitados. Pues esas preguntas de ¿hay otras formas de vida? ¿Esas formas de vida nos pueden estar visitando? Otra pregunta que nos habremos hecho todos en algún momento: ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué hay después? Son preguntas muy grandes que no vamos a poder dar una respuesta, pero que están ahí. Es grandes preguntas que nos acompañan desde siempre y eso es lo que llamamos, o lo que llamaríamos, grandes misterios. Y yo me hacía esas preguntas desde pequeño. Hombre, no con 2 años, pero bueno, pues sí, yo iba leyendo mis libritos de misterio, de ficción, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. Yo iba viendo cositas, me interesaba el mundo de los fantasmas, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que mi forma de ser me invitaba más a eso. Y también he jugado al fútbol, pero menos, ¿eh? Tampoco es que yo, pero me gustaba más o leer o, bueno, luego los videojuegos, los cómics, todas esas cosas me han llevado por mundos de fantasía, por mundos, universos muy interesantes que luego con el tiempo me han conducido hacia, bueno, este Edgar Allan Poe habla de algo que parece un fantasma. Bueno, ¿y qué es un fantasma? Preguntarme cosas y esa curiosidad pues me ha llevado al mundo del misterio. Y bueno, yo creo que el caso que más me ha costado, que más me ha gustado y que al final lo pude plasmar además en un libro, lo cual es chulo, lo has mencionado al principio, es el Palacio Maldito. La investigación del Palacio Maldito me ha dado penas y alegrías, porque el Palacio de Linares, mucha gente opina que, como tiene detrás una leyenda que está casi probado que no es cierta, sobre que los marqueses tenían una hija y que esa hija murió y todo esto, y que eran hermanos y no sé qué, y luego es que esto no ayuda, claro, se pusieron en la radio en los años 90 unas psicofonías del Palacio de Linares muy impresionantes, pero también se sabe hoy en día que son falsas. Pues mucha gente ha pensado que ese lugar no tiene nada y que ha sido todo un invento y que es una cosa de marketing o lo que sea. Y resulta que, investigando para el libro, pues me di cuenta de que no, que era mucho más complejo, que esa psicofonía concreta era falsa pero otras no, que la leyenda de los marqueses sigue teniendo misterios sin resolver a pesar de que se cree que pueda ser falsa, y sobre todo que mucha gente en el palacio había vivido experiencias. Entonces es un caso, el del Palacio de Linares, que no por ser muy conocido quiere decir que esté bien contado. Habitualmente no se cuenta bien, primero porque es muy complejo, y en el libro lo demuestro, porque claro, he hecho un libro solo sobre todo lo que pasa allí, sobre los marqueses y todo esto, ¿no? Y pasaron muchas cosas y hay muchos misterios y fenómenos paranormales que han ocurrido dentro del palacio que no tienen una explicación fácil, y que entonces, si hay fenómenos paranormales, habría que cuestionarse qué pasó dentro de este palacio, dejando de lado la leyenda. ¿Qué pasó? ¿Qué suceso fuerte? ¿Qué impacto psíquico ha quedado en el palacio para que sea un sitio encantado? Que lo es. Y que yo lo defiendo a ultranza porque tiene historias muy interesantes. Entonces ese es mi caso hasta la fecha favorito. Ya veremos cuando me meta de lleno
con otra cosa, pero de momento es ese. Fascinante, Álvaro. Bueno, ya para ir cerrando, me comentabas que aunque hagamos aquí este programa que parece que no tiene nada que ver con la música, tú sí que has tenido que ver con la música. Y ya que este es un canal de música, cuéntanos brevemente tu relación con el mundo de la música. Bueno, pues yo, primero que siempre me ha gustado y he pasado por, te aseguro que todos los estilos musicales en cuanto a gusto, no en cuanto a tocar, porque tocar ya, cuando empecé a tocar la guitarra, era ya porque estaba en la etapa, que en esa etapa sigo, del rock, que a mí me encanta el rock. Luego ya me gustan otros estilos y me gusta, por ejemplo, la música folk me gusta también mucho, pero el rock a tope. Entonces yo he pasado por todos los estilos y hubo una época en la que tenía unos amigos que les gustaban estas cosas, lo típico que lo tienes en común, vamos a quedar para ensayar. Es muy complicado y hay que apoyar a los grupos porque es complicadísimo, juntarse todos, ensayar, no sé qué, el local de ensayo. Nos ves a nosotros juntando moneditas para pagar el local de ensayo, en fin, tremendo. Y nada, pues hacíamos versiones de diferentes grupos, de diferentes historias, y algún conciertito dimos, un par de ellos, la verdad, un par de ellos. No fue más allá de eso, pero me gustó la experiencia y entiendo por qué engancha, ¿no? Lo de tocar en vivo, lo de estar ahí, más que... O sea, a mí me gusta mucho ir a conciertos, pero estar encima del escenario es algo muy especial. Entonces ahí entendí también el trabajazo que hay detrás. Entendí que no era para mí. Oye, que yo no puedo tocar todos los palos del mundo. Ya me gustaría, porque soy muy curioso y me gustaría hacer muchas cosas que no, o por tiempo, o por lo que sea. Pero sí, me gusta mucho la música. Siempre voy escuchando música y tengo esa vinculación de que, bueno, pues algo de música he tocado, muy mal, pero algo he tocado. Pero al menos la música ya te ha tocado a ti, que es lo que importa. Sí. Y llevas esa impronta ya y seguro que te ha dado fuerzas, pues eso, para conducirte a tu camino. Fíjate todo lo que estás haciendo con tu Total. programa, o sea que... Además, los libros que hago últimamente, bueno, el de Enigmas y Misterios de Madrid, mira, que tengo aquí la segunda edición para que veas, recién llegada, ¿eh? Pues okay. Este no tiene una playlist, pero los últimos libros que he hecho van siempre con una playlist de músicas que me han inspirado al escribirlos y de músicas que pueden ayudar a leer el libro mientras escuchas esa música, como que te van a ambientar. Así que sí, siempre está muy presente y sin la música, vamos, yo no podría vivir. Pues ha sido un placer, Álvaro, de verdad, qué interesante ha sido todo el programa. O sea, ya era hora de que colaboráramos y yo creo que ha sido espectacular para la primera vez. Ahora queda que vaya yo a tu programa, que es lo que tenemos después pendiente, y hacer el intercambio. Y ya para cerrar, por favor, deja vías de contacto para las personas que, uno, quieran hacer contigo las visitas guiadas por el Madrid Misterioso, escuchar tu programa y comprar tu libro. ¿Cómo se puede? ¿Dónde hay que escribir? Cuéntanos. Pues nada, simplemente en el buscador de Google para encontrarme a mí, pues que aunque pongan Álvaro Martín y la palabra misterio, porque hay varios Álvaros Martín, hay uno que es un deportista, que es un atleta, pero ese no soy yo, que me han felicitado a veces por ganar medallas. No, yo no soy ese. Entonces Álvaro Martín y poner la palabra misterio y te va a salir seguro. Y el libro se llama Enigmas y Misterios de Madrid, así que lo ponéis en Google y os aparece en todas las plataformas, Enigmas y Misterios de Madrid. Y para ir a una ruta, no solamente en Madrid, sino en muchos sitios de España, pero bueno, las de Madrid las hago yo, las de Madrid ciudad las hago yo, pues poniendo rutasmisteriosas.es y ahí en la página, en Rutas Misteriosas, tienes un buscador. Pues pones, por ejemplo, Retiro Misterioso, Madrid Misterioso, que son las que suelo hacer yo, y esas te salen. Que por cierto, Madrid Misterioso es el nombre de mi programa. Lo podéis encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox. Podéis encontrar Madrid Misterioso y ahí podéis escuchar el programa. Igualmente, además, os dejaré en la cajita de la descripción de este programa los enlaces para que cómodamente podáis acceder y no os perdáis nada de estos misterios de Madrid y de todo el trabajo fascinante que hace Álvaro. Así que nada, Álvaro, ha sido un placer y si has estado a gusto, que me imagino que los seguidores del canal van a estar encantados con este programa mágico, si te apetece más adelante te vuelvo a invitar y hablamos de más cosas misteriosas e interesantes. Pues sí, Jezabel, ha sido un placer, así que aquí estoy a tu disposición y a la del público si les ha gustado. Perfecto, pues nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo a todos. Bueno,
Fascinante, interesante, ha sido una gozada de programa. Espero que os haya gustado a todos, a todas, que os anime a investigar sobre Madrid, a buscar esos lugares misteriosos, mágicos y, como siempre, a ver la vida desde una perspectiva, desde una mente mucho más abierta, porque ya veis que todo está lleno de misterios por todas partes. Así que nada, nos emplazamos en el próximo programa y, mientras tanto, seguid inspirándoos con una buena música y nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí y hasta pronto.